Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias a la Fundación Ibercaja y a la Universidad San Jorge por invitarnos a hablar de dependencia, que es a lo que nos dedicamos nosotros, y en sus distintas modalidades, en teleasistencia, en ayuda domiciliaria, en centros de día y en residencias. Y para empezar, lo primero que quiero decir es que, represento a un sector que totalmente desconocido por la sociedad. Lamentablemente, la pandemia nos ha puesto en el pleno escenario y con unas magnitudes y una evolución que lo iremos comentando a lo largo de los 15 minutos que tengo, que son magnitudes bárbaras, auténticamente bárbaras. Como decía, la pandemia lo que ha demostrado es que somos un sector totalmente desconocido y seguro que tendremos que asumir parte de la responsabilidad porque debiéramos ser más transparentes, darnos a conocer mucho más. Perdón, antes de nada, Víctor, muchísimas gracias. Me han dejado que pase a Víctor Vidal, que le coja sus 15 minutos y después se los devuelvo yo porque si no pierdo el tren. Y no quería dejar de darle las gracias. Entonces, como decía, somos un sector totalmente desconocido y, lamentablemente, muy desconocido, para empezar, para las autoridades sanitarias, de las cuales, de repente, en un momento dado, pasamos a depender por decreto en un marzo del 2020 sin que ellos supiesen exactamente qué es lo que éramos y qué instalaciones teníamos y qué recursos teníamos. Y, lamentablemente, también se han vertido opiniones que no corresponden a la realidad, pero yo creo que evidentemente es por el problema sanitario. Hemos tenido y seguimos teniendo, ya gracias a Dios parece que en retirada, una crisis sanitaria sin precedentes. Y ante un problema sanitario descomunal, lo que ha pasado, según nuestro punto de vista, es que lo que ha fallado es el sistema público de salud, clarísimamente, no el sistema de los cuidados a los dependientes. ¿Y por qué me fundamento en esto? Pues para empezar, pues porque los centros de atención primaria fueron los primeros que cerraron. Claro, ¿cuál es nuestra relación con el sistema sanitario? Pues la primera parte es el centro de atención primaria. Si resulta que se cierra, pues mal vamos. Si resulta que desde el Ministerio de Sanidad se da instrucciones a las comunidades autónomas para que consideren a las residencias como instituciones sanitarias, craso error nuevamente, porque claro, por no tener, pues evidentemente, pues no teníamos respiradores. ¿Recuerdan ustedes la importancia de esos respiradores? Pues nosotros, lamentablemente, no los teníamos, porque fíjense que nosotros, en nuestros reglamentos y en nuestros contratos, se prohíbe la entrada a las residencias de personas con enfermedades infectocontagiosas. Y de repente, en unas semanas, nos convertimos en aquellos centros donde entró el COVID, gracias a Dios no fue en todos, pues nos convertimos en centros con infectados por todos lados, lamentablemente. Y ¿se acuerdan también cuando empezaron a colapsar el sistema funerario? Y una ministra también salió a la palestra diciendo que irresponsables éramos, que manteníamos cadáveres en las residencias. Pues hombre, claro, si no viene la funeraria a retirar el cadáver, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues claro, lo tenemos que guardar, evidentemente. Y además con doble sudario y sin manipularlo, porque según nos decían, altamente contaminante. Por tanto, se nos ha culpabilizado injustamente y yo, ya que tengo la oportunidad de hablar, quería destinar unos minutos a dejar claros los conceptos, por lo menos bajo nuestro punto de vista. Centros sociosanitarios. Si es que centros sociosanitarios no existen. No existen. O son centros sociales, que son las residencias, o son centros sanitarios, que son los hospitales y las clínicas. Si acaso los hospitales de media y larga estancia, pero son establecimientos sanitarios. Por tanto, ese concepto es equivocado. Claro que tenemos médicos y claro que tenemos enfermeros, pero son para tratar la cronicidad de las enfermedades de los residentes, no para tratar la agudeza. Para eso tiene que estar el sistema sanitario público, solo faltaría. Son personas que han cotizado durante toda su vida y es su derecho. Ha habido muchos contagios en las residencias porque, claro, ustedes no tienen formación. Hombre, esto es fantástico.
Decían, mantenga la distancia mínima de 1,5 metros. Muy bien, ¿y cómo se mantiene esa distancia cuando tú tienes que asear a una persona y darla de comer y vestirla y ayudarle a deambular? ¿Cómo se mantiene el 1,5 metros de distancia, que inicialmente eran 2 metros? Lo recordarán. Pues una sandez. Y cuando nos decían, distribuye a las personas en la residencia, sectorizando el centro, dividiendo entre las personas que tienen COVID y los que no, ¿y cómo lo hacemos? Si nadie nos da test, ¿cómo lo hacemos? Por una clínica, que es de lo más traicionera, porque en función de la persona que tuviese el COVID, los diagnósticos, no el diagnóstico, los síntomas eran totalmente distintos. Por tanto, en fin, volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de conocimiento de nuestro sector. Ponga ustedes mascarillas y guantes. ¿Se acuerdan ustedes que al principio había que poner guantes también? A las personas mayores y a las personas mayores con deterioro cognitivo, ¿cuánto tardaban en quitarse la mascarilla y en manosear a otras personas? Pues porque los pobrecitos tienen lo que tienen. Desconocimiento puro de lo que somos nosotros. Pero también una actividad que tiene más de 50 años de existencia. Y yo he visto a responsables políticos que salir y decir que el sector, poco menos que se estaba privatizando. No, señor mío, el sector siempre ha sido privado, siempre ha sido privado. Las instituciones públicas vinieron después. Empezaron con las órdenes religiosas, con las fundaciones sin ánimo de lucro, con las obras sociales de las cajas de ahorros, pero esas son privadas, no son públicas. Por tanto, aquí nadie ha intervenido en nada. Y al contrario, la colaboración entre el sector público y privado ha sido un verdadero éxito en el desarrollo del sistema de cuidados para las personas mayores. Fíjense, damos servicio a más de 1.850.000 personas todos los días en las distintas variantes de servicios que nosotros proporcionamos. El sector privado, pues es el 75% de lo que puede ser el sistema de cuidados. El sector público, el 25%. Pero es que entendemos que el sector público no está para hacer inversiones, está para hacer reglamentaciones, para montar servicios de inspección, para sacar normativas, para regular un mercado, no para ser un agente, porque el agente en lo público es bastante ineficaz. Dense ustedes cuenta que un coste medio de una plaza pública son 170 euros al día y a nosotros nos conciertan a 54. Eso sí, después los ves en los medios de comunicación llenándole la boca de palabras tan estupendas como hay que dignificar el sector y pagar mejor a sus profesionales. Pues esto es muy fácil. Empiece usted pagando mejor los conciertos y ya verá cómo rápidamente eso se traduce en una mejora de salarios. No somos un sector de beneficencia, somos un sector tremendamente dinámico. Generamos una inversión tremenda. Aquí tengo unos datos, ¿no? Por cada euro que se factura en residencia se generan 0,7 adicionales. Por cada euro invertido en el sector, el Estado recauda el 0,41. Por cada millón que se invierte en este sector se crean 28 puestos de trabajo. De 54 euros, estos que estaba comentando del precio medio, el Estado se lleva 20. 20. ¿Les suena esto ahora que estamos en plena crisis energética, no? Cuando hablamos del litro de gasolina, lo que cuesta, lo que se lleva el Estado. Pues va muy semejante. Empleados y proveedores se llevan 31 euros y el gestor se lleva 3 euros, el 6%. No parece que sea una gran rentabilidad. Existe una gran regulación. Por supuesto que tenemos inspecciones y continuas y además debe ser así y estamos de acuerdo en que sea así. Incluso la Sindicatura de Valencia y últimamente la Diputación de Guipúzcoa ha hecho estudios en sus zonas y ha confirmado que el servicio privado es de mejor calidad que el público, pero a un precio 3 veces inferior. Residencias no estamos en manos de fondos buitres, por supuesto que no. Otra falsedad. ¿Por qué todo eso? Porque al final lo que se trataba era de intentar culpabilizar a un sector privado que se dedica a lo que se dedica. Y claro, nosotros decimos, bueno, es que estamos en una economía, en un país que está en el mundo occidental. Estamos en una economía de mercado. Porque entonces, ¿qué? ¿No se puede ganar dinero con la educación de nuestros hijos? ¿O con nuestra alimentación? ¿O con el servicio sanitario? Es que, señores,
que estamos en una economía de mercado. Igual son ustedes los que están desubicados y no se acaban de enterar. Tenemos un país muy envejecido. Quiero ir rápido porque le quiero contestar a mi amigo Juan Carlos una serie de cosas que ha dicho y que en absoluto estoy de acuerdo. Actualmente, pues fíjese, estamos 38.500 plazas que estamos en promoción actualmente. ¿Y esto por qué? Pues porque no hace falta ser muy avezado. Hay que coger los datos del Instituto Nacional de Estadística y darse cuenta de la sociedad a la que vamos, la evolución que tenemos. Los baby boomers, los que llegamos, pues vamos a necesitar muchos más servicios. Pero, en fin, es que esto es bueno. Es que es bueno porque significa que las personas viven más, viven mejor y en los últimos momentos de su vida, no siempre, Juan Carlos, que ya te contestaré, necesitan los servicios, por ejemplo, de una residencia. Pero, por ejemplo, decía Juan Carlos que en las residencias estamos, bueno, para el último momento, ¿no, Juan Carlos? Cada vez más vienen personas que tienen que pasar una operación quirúrgica y después necesitan un periodo de convalecencia, de rehabilitación, porque lo que quieren es volver a su casa. Y es lo que pasa. Y vuelven a su casa. Acepto, por supuesto, el comentario y chapó. Estamos de acuerdo, no hay conflicto. Muchas gracias. No, conflicto seguro que no va a haber nunca. Pero sí matizaciones. Con lo que entonces, claro, damos un servicio a personas mayores en distintos estadios. No podemos comparar, y que conste que fíjate que mi ponencia también traía lo de los apartamentos con servicios, porque estamos en España, vamos a dejarnos de tanta metodología o nomenclatura anglosajona que al final nos confunde. Son apartamentos con servicios para personas mayores, en distintos modelos, en cooperativas o en mercado libre, etcétera, ¿no? A lo que voy yo, que si no se me va el hilo argumental, es que no podemos contraponer esos dos modelos porque son modelos muy distintos y también para edades distintas. En Casablanca, y perdonen que haga publicidad, tenemos un complejo de 126 apartamentos desde el 2008 en funcionamiento. Pero es que es para personas de 70 y tantos años. Y, sin embargo, en las residencias tenemos 84 años de media. No se puede hacer, con todo el cariño, Juan Carlos, la pregunta de qué prefiere uno en la audiencia, si una residencia o un senior living. Pues es evidente, porque es que principalmente en las residencias lo que vienen es personas mayores enfermas, dependientes. Por tanto, claro, la pregunta no se sostiene. Pero evidentemente coincido contigo en que esto va a tener un desarrollo tremendo, tremendo. Pero porque lo va demandando la sociedad. ¿Y por qué no se ha hecho hasta ahora? Simplemente porque las administraciones públicas no se han atrevido a regularlo, ni más ni menos. Temen con locura al sector inmobiliario. Porque, claro, todo este tipo de complejos tienen todo el sentido del mundo siempre y cuando vayan acompañados de una serie de servicios que se asegura que van a tener continuidad. Y los inmobiliarios, que hacen magníficamente su trabajo, Dios me libre de decir que no, lo que hacen es promueven estupendamente y el día de la firma te llegan con el maletín donde viene la memoria de calidades, los planos, las garantías de los electrodomésticos y el seguro decenal. Y se van. No, esto no puede ser así. Esto no puede ser así porque si no, entonces hemos cometido un fraude. Las personas quieren ir a vivir en un entorno así porque se les asegura una serie de servicios. Y evidentemente tendrá que desarrollarse en suelo calificado como dotacional para que sea un precio atractivo al que puedan acogerse esas personas. Por tanto, concepto clave, y ya me callo que me queda nada. Sostenibilidad. Sostenibilidad porque las pensiones son muy exiguas, muy exiguas. Por tanto, habrá que hacer servicios adecuados a los bolsillos de las personas. Entonces, claro, el otro día visitaba el showroom de un proyecto que está construyéndose en Madrid a un precio medio de 4.400 euros al mes en régimen de alquiler más el 10% de IVA. Pues fantástico, claro. Era para cerrar la boca, para abrir la boca y no cerrarla, porque es que era una maravilla, unas instalaciones estupendas. Pero claro, ¿quién llega a eso? Pues nadie. Evidentemente, así estaban ellos de preocupados, porque sí, la gente se acercaba a pedir información, pero nadie cerraba el acuerdo, porque claro,
Esto mes a mes, pues no se llega. Pero, en fin, tendrá un gran desarrollo siempre y cuando las administraciones públicas quieran regularlo y además quieran regularlo con la libertad de elección del modelo para la persona mayor. Porque los españolitos, otra característica que tenemos es que tenemos un ladrillo metido en la cabeza. Eso de una vivienda en alquiler para el resto de mis vidas, no, como que no. No, nos gusta ser propietarios de nuestra vivienda y además esa vivienda dejarla en herencia a nuestros hijos, que igual nuestros hijos no pueden, por supuesto, ir a vivir si no reúnen una serie de condiciones para empezar de edad, pero sin embargo sí podrán alquilarla o podrán venderla. Y como me lanza esto diciendo que yo ya he acabado, 1.000.000 de gracias por su atención y muchas gracias por la invitación.